fue un emprendimiento familiar, pero sobre todo a mi mamá se le ocurrió poner este restaurante. Ella sabía mucho de cocina, pero no de gastronomía. Y así, con su humildad y su experiencia en cocina tradicional, abrimos Dime. Yo no sé si coincidió que yo me iba a estudiar a Buenos Aires, ella me había recibido de maestra, ella quería ayudar en la economía familiar y entonces se le ocurrió poner este restaurante que papá lo arregló porque él siempre trabajó en la construcción, le hizo los arreglos y bueno, alquilábamos y un día le ofrecieron comprarlo y bueno, con sacrificio y trabajo y por suerte nos iba bien, entonces compraron el local. Mis padres compraron el local. Bueno, pero ¿cómo fue armar el restaurante? ¿Qué te acordás de cómo fueron los primeros días de atención? ¿Cuáles eran las primeras comidas? ¿Cómo armaron ese primer menú para que la gente viniera a comer? ¿Cómo era el gancho en esa época? Bueno, esto había sido un bar, así un bodegón, que habían puesto un grupo de amigos y ellos pusieron los afiches. Y cuando empezamos nosotros, que no teníamos experiencia para nada en gastronomía, había picadas. Esto era un bar de picadas, en cazuelitas de barro, así se servía la picada. Pero cuando empezamos nosotros, seguimos un tiempo con las picadas, pero se empezó a cocinar, se tendió a hacer restaurante. No sé si inconscientemente o con el gusto de mi mamá por la cocina, se fue tendiendo a un restaurante así de comida tradicional. Porque al principio cocinaba mamá y ella hacía todo en la cocina, todo con elementos que no son los de ahora, en cuanto a las cocinas, hornos y freidoras, no había ese tipo de elementos. ¿La instalación del restaurante era más parecida a una casa por ahí en ese momento? Y sí, tenía varias cocinas, porque siempre tuvo una cocina grande. Y bueno, nosotros la ampliamos más porque por turno comían 100 personas. Salían del regimiento, me cuenta mamá, y los soldados, y venían 100 a comer, hacia el mediodía, y 100 milanesas con huevo frito y papa frita. Y los huevos fritos se hacían en una sartén, y dos por plato, te imaginas la cantidad de huevos fritos que salían así de repente. Bueno, y ellos se arreglaban y lo hacían con tanto gusto y amor que le salía todo bien. Bueno, ¿y tu mamá en la cocina y quién atendía el salón? Bueno, en el salón siempre estuvo un mozo, Borda. Borda es un personaje acá de la casa porque él es como que hizo el ambiente de Dime.